Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware del computador portátil Acer Aspire 3 A315-56. En el canal ya tengo un video haciendo ese tipo de cosas, pero no es que esté como muy claro o muy completo, entonces por tanto se dio la oportunidad de volver a tener este equipo y ya hacer el video pues de una mejor manera. Entonces les comento que bueno, tenemos este equipo con las características siguientes. Tenemos un procesador Intel Core i3 de la 10ª generación. En la memoria RAM tenemos una memoria RAM DDR4 integrada en la board. Ya vamos a mirar el tipo de memoria RAM que tiene soldada en la board. Y tenemos un slot que está disponible para la instalación de una memoria RAM, entonces vamos a utilizar ese slot o ranura. Y en este caso tenemos un disco duro de 1 TB, el cual pues en este equipo lo encontramos así, sin unidad de estado sólido. Por tanto pues vamos a sustituir ese disco duro por una unidad de estado sólido, y también tenemos el puerto M.2 que también lo vamos a utilizar para instalar otra unidad de estado sólido, y ahí es donde va a ir instalado el sistema operativo. Entonces pues bueno, vamos a mirar cómo desarmarlo correctamente. Vamos a instalar todas estas cosas, después lo vamos a cerrar nuevamente, vamos a iniciar Windows, vamos a verificar todo lo que instalemos y mirar cómo está trabajando todo lo que conectemos, y por último les voy a dar unas conclusiones para que de pronto no queden dudas de todo lo que se hace en este video. Bueno, entonces sin más decir, vamos con el contenido de este video. Bueno, entonces primero que todo aquí tenemos el equipo encendido, y siempre recomendarles de que antes de hacer cualquier modificación de la que vamos a hacer, entonces siempre les recomiendo hacer un apagado completo del equipo. Entonces les voy a explicar cómo hacer eso. Vamos con el cursor, por aquí lo tenemos, vamos hasta acá, hasta el menú de Windows. Hay la posibilidad de que el menú inicio de Windows lo tengan por acá o lo tengan aquí en el medio, de todas maneras es lo mismo. Le damos clic derecho, vamos por aquí donde dice apagar, reiniciar, bueno, y vamos aquí a la parte donde dice apagar, y antes de darle un clic ahí en apagar, vamos acá al teclado y tenemos presionada la tecla Shift, y estando presionada le damos aquí clic en apagar, y eso va a hacer de que el equipo se apague completamente y Windows cierre absolutamente todos sus servicios para poder disponer de él. Listo, ya se apagó. Ahora sí vamos a voltear el equipo para colocarlo en posición para el desarmado. Listo, ya tenemos el equipo en posición para el desarmado, y por aquí también tenemos los componentes que vamos a utilizar en esta ocasión. Por acá les indico una unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo. Esta la vamos a instalar en su puerto M.2, y por acá también tenemos otra unidad de estado sólido también con factor de forma 2280, también es de 2 TB, pero esta es una tipo SATA, y pues lógicamente que ya maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo. La vamos también a instalar en su puerto M.2 para ver si es compatible también con este tipo de unidades de estado sólido. Recuerden que estas son más económicas pero manejan velocidades más bajas, y la NVMe es más recomendable pero es más costosa. Como ya les había dicho, este equipo tiene un disco duro, entonces ese disco duro lo vamos a retirar y vamos a colocar esta unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 TB para ver si este equipo nos reconoce toda esa capacidad. Y por otro lado, ya les había comentado que la memoria RAM tenemos integrada 4 GB y tenemos un slot disponible para que pues instalemos en este caso esta memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB para ver si este equipo pues también es compatible con todo eso que hemos mencionado con estos periféricos. Recuerden que estos componentes son los que yo he utilizado, son los que me han funcionado bien, por tanto los recomiendo y coloco los enlaces de compra de Amazon ahí en la descripción del video, y recuerden que si ustedes compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para que yo les siga mostrando este tipo de contenido. Entonces bueno, vamos a retirar estos componentes de aquí.
Y ahora les voy a indicar las herramientas que vamos a utilizar. Por aquí tenemos un destornillador tipo Phillips o de estrella en forma de cruz con una punta número 3. Y por acá tenemos la herramienta plástica que nos va a servir para desarmar el equipo correctamente sin hacerle daño a las pastas. Y por otro lado también siempre tengo que comentarles algunas recomendaciones para evitar algún error. Primero que todo, que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad. Si cree que no es capaz o desconoce este tema, es mejor que no continúe y más bien busque a alguien que sí conozca de este tema y sí pueda hacer este tipo de trabajo. También le recomiendo una toalla por acá, una franela o algo para que cuando vamos girando el equipo en el momento de desarmado no se nos vaya a rayar la parte de encima del computador. También le recomiendo la pulsera antiestática para que cuando nosotros desarmemos y ya toquemos de pronto algún componente no lo vayamos a quemar. En mi caso siempre les comento que tengo un tapete antiestático porque pues yo siempre estoy desarmando equipos y se me hace más fácil con ese tipo de herramientas. También les recomiendo tener actualizada la versión de BIOS para que no vamos a tener problemas de compatibilidad o incompatibilidad con los componentes que vamos a utilizar. Y por último, que si miran este icono por aquí es que estoy acelerando el video. Normalmente lo voy a mostrar cuando hagamos procesos repetitivos, que por lo general es retirar los tornillos para que no nos demoremos tanto. Y bueno, ya habiéndoles dicho todas estas recomendaciones, ahora sí vamos con el proceso de desarmado del equipo. Y en este caso no tenemos que tener ninguna recomendación al quitar los tornillos porque los tornillos de este computador todos son del mismo tamaño, entonces no tenemos ningún inconveniente con eso. Entonces pues vamos con eso, a retirar todos los tornillos. Listo, ya terminamos de retirar los tornillos y por aquí de todas maneras se los indico para que los tengan en cuenta. Entonces bueno, para el desarmado en este caso de este equipo, por acá empezamos, giramos un poco y empezamos por esta parte de aquí y empujamos un poco hacia arriba. Entonces miren que ya levantó esta parte de aquí. Nos movemos un poco hacia acá y miramos esta parte de aquí. Y aquí también introducimos la herramienta plástica y seguimos levantando. Seguimos por aquí. Seguimos levantando. Aquí palanqueamos un poco y miren que esto ya empezó a salir hasta acá. Miren, aquí levantamos otro poco. Ya va desarmando toda esta parte. Vamos girando más el equipo y ahora sí introducimos por acá todo esto hasta aquí, hasta esta parte, y ahora sí volvemos nuevamente a la parte de acá, aquí, y ahora sí vamos con esta parte de aquí, hacemos así de la misma manera. Y listo, ahora sí queda la parte de acá enfrente y esta no tenemos que colocar la herramienta plástica así, sino que la bajamos de esta manera. Bueno, yo voy a colocar esta parte de aquí y mientras levantamos vamos abriendo de esta manera, así, así. Así bien bajito se puede decir. Seguimos girando el equipo y ya por último yo creo que esto ya salió así, miren, ya salió. Listo, ahora sí vamos a colocar el equipo en la misma posición inicial para ya mirar la parte de adentro. Entonces bueno, primero que todo quitamos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Y vamos a hacer un reconocimiento por las partes que vamos a intervenir. Primero que todo, por acá tenemos el disco duro con su conexión aquí en la board, que ya vamos a mirar cómo cambiarlo. Por acá tenemos su única ranura para memoria RAM, que también vamos a instalar nuestra memoria RAM. Y por acá tenemos el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido.
Pero antes de hacer todos esos cambios y esas instalaciones, lo primero que tenemos que hacer es desconectar la batería. Entonces, para desconectar la batería, primero que todo vamos a levantar esta telita que está por aquí y la vamos a colocar en otro punto por aquí para que no nos vaya a estorbar. Y para la desconexión únicamente hacemos este seguro por acá, despacio, así, 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 y listo, ya queda desconectada la batería. Bueno, estamos en la parte del disco duro o el almacenamiento de 2.5 pulgadas. Entonces, para retirar este y colocar la unidad de estado sólido, primero que todo vamos a desconectar aquí el cable, levantamos el seguro, desconectamos aquí el cable y ahora sí tenemos que retirar estos 4 tornillos, 1, 2, 3 y 4. Listo, ahora sí ya podemos levantar y ya sale el disco duro fácilmente. Bueno, ahora para hacer el cambio, entonces primero que todo levantamos esto aquí, levantamos aquí así y después hacemos una pulsación por aquí para que no se nos vaya a dañar este puerto. Y ahora sí retiramos este tornillo de aquí, este de aquí, el de acá y este de acá. Y pues bueno, tenemos en cuenta su conexión que está en la parte de arriba, entonces retiramos de esta manera y de esta misma manera colocamos su conexión hacia arriba también y nuevamente pues colocamos sus tornillos aquí, acá, acá y acá. Y listo, ya ha quedado asegurado. Entonces bueno, buscamos su conexión y nuevamente pues conectamos por aquí su conector, lo colocamos de esta manera y lo pegamos aquí. Ahora sí vamos con la instalación. Entonces bueno, colocamos sus puntos estratégicos que son estos dos y lo demás pues ya tiene que encajar. Entonces lo que viene es colocar sus 4 tornillos, que es uno aquí, el otro aquí, el otro aquí y el otro acá. Listo, ahora lo único que nos falta es la conexión aquí. Listo, y ya queda conectado. También les comento que para las personas que hayan comprado este equipo y no les haya venido con este cable, con todo esto, entonces ahí en la descripción del video les dejo el enlace de compra de este cable, pero simplemente del cable, más no de este chasis, de esta lata. Pero estuve mirando y esta latica no se puede conseguir, por tanto si nosotros compramos el cable y queremos instalar una unidad de estado sólido como esta, entonces la idea es colocarle de pronto una cinta adhesiva debajo y que se pegue para que se quede quieto. Con el que sí podríamos tener problema es con el disco duro, porque los discos duros sí se mueven y quedan sueltos, entonces esas vibraciones lo podrían dañar. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Ahora estamos en el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido y pues primero que todo nos damos cuenta que sí viene incluido el tornillo que está por aquí y nos damos cuenta que viene compatible con 2 factores de forma. Entre esos tenemos el 2242 y el 2280. Ya saben que el 2280 es el más comercial y es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces bueno, vamos a retirar este tornillo de aquí. Y vamos a instalar nuestra unidad de estado sólido. Esto entra como alrededor de unos 40 a 35 grados. Entonces la bajamos y colocamos su tornillo. Y ya queda instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora ya estamos en el slot o ranura para la memoria RAM. Entonces simplemente buscamos aquí el huequito, la colocamos ahí. Esto más o menos entra como unos 30 grados y lo único que tenemos que hacer es bajarla hasta escuchar sus clics. Y listo, ya queda instalada la memoria RAM. Ahora sí vamos con la conexión de la batería.
Entonces la colocamos por aquí y la empujamos de un lado y la empujamos del otro lado. Listo. Bajamos esta parte aquí y levantamos nuevamente por aquí la cinta y la colocamos aquí de esta manera y ya queda conectada la batería. Bueno, listo, ya terminamos con la instalación y los cambios. Ya pues vamos a hacer un reconocimiento por lo que hicimos, que en este caso pues acá teníamos el disco duro, lo quitamos y colocamos esta unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Por acá tenemos el puerto M.2 que ya instalamos la unidad de estado sólido con factor de forma 2280, y por acá tenemos el slot o ranura pues que ya la tenemos ocupada con esta memoria RAM, y por último pues ya conectamos su batería. Entonces bueno, vamos a colocar la tapa. Entonces bueno, la colocamos la tapa y empezamos a presionar de todos los lados para que se aseguren los seguros de pasta por ahora. Y en esta ocasión pues simplemente colocamos sus tornillos. Listo, ya colocamos todos los tornillos. Entonces ahora bueno, vamos a colocar el computador en posición para el encendido para mirar a ver cómo nos va con todo lo que instalamos. Listo, ya tenemos el computador en posición para el encendido. Ya le tenemos conectado el adaptador de corriente, ya recibió la corriente porque el LED de la batería ya se iluminó. Entonces antes de darle el botón power siempre les comento que cuando nosotros hacemos una desconexión de la batería o cambiamos una memoria RAM, mejor dicho, si hacemos un cambio interno, también como la instalación de una unidad de estado sólido, en el momento de encenderlo el equipo se demora un poquito en reconocer esas cosas y a veces se demora un tiempo. Ese tiempo yo se los voy a colocar ahí en pantalla para que ustedes se den cuenta más o menos cuánto se demora, porque durante ese tiempo la pantalla permanece de color negra. Entonces pues para que no se vayan a asustar mientras inicia. También les comento que en esa unidad de estado sólido, en el puerto M.2, yo ya tengo un sistema operativo Windows 11 instalado. Por tanto pues lo voy a encender y quizá pues ya nos inicie Windows 11. Entonces listo, bueno, le voy a dar el botón power. Ya se encendió el LED de encendido. Esperemos a ver hasta que nos dé imagen. Ahí les coloco el tiempo. También les comento que en el caso de Acer, para entrar al BIOS tenemos que presionar la tecla F2, y para iniciar desde un dispositivo tenemos que presionar la tecla F12, pero eso ya se tuvo que haber configurado en la BIOS para poder iniciar con F12 un dispositivo alternativo, una memoria USB o algo así. Ahí seguimos esperando, sigue corriendo el tiempo. Ahí hubo un parpadeo, parece que ya listo, ya nos apareció Acer. Ahí tenemos el tiempo final, siempre se demoró bastante. También ahí automáticamente nos inició Windows 11. Miren que se demoró bastante comparado con otros equipos de otras marcas. Pero bueno, listo, ya nos dio imagen, ya nos reconoció todo. Entonces bueno, como siempre les comento que ahora vamos a hacer captura de pantalla en Windows para poder mirar mejor todo lo que instalamos y así poder explicarles también de una manera más específica cómo está trabajando todo lo que se instaló. Listo, ya estamos haciendo captura de pantalla en Windows. Entonces bueno, vamos a mirar todo lo que instalamos. Primero que todo vamos con el almacenamiento de manera básica. Vamos a darle aquí en este equipo, doble clic, y nos indica primero que todo que tenemos el almacenamiento M.2 con el sistema operativo. Aquí está, que es de 2 terabytes. Y por acá tenemos el almacenamiento de 2.5 pulgadas, la unidad de estado sólido de 4 terabytes. Entonces eso indica que sí me está reconociendo bien esta parte, funcional para nosotros poder guardar información. Ahora vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Vamos acá al menú inicio, clic derecho, administración de discos, y por acá nos indica de otra manera también que tenemos el sistema operativo en esta unidad de estado sólido de 2 terabytes que está en el puerto M.2, y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 terabytes también.
Bueno, esto vamos a cerrarlo, cerramos aquí. Esa es la parte del almacenamiento. Ahora sí vamos a mirar la parte de la memoria RAM y le damos aquí clic derecho, sistema, y se nos va a abrir esta parte. Bueno, aquí tenemos el procesador que, como les había comentado, es un Intel Core i3 de la 10ª generación. Y por aquí miramos la memoria RAM, que nos dice que tenemos 36 GB de memoria RAM instalada, por tanto sí no la reconoció, pero vamos a mirar de qué manera por otro punto de vista. Cerramos aquí y para eso nos vamos a ayudar con el programa de diagnósticos de AIDA 64. Lo ejecutamos, esperamos que se abra. Y nuevamente vamos a mirar la parte del almacenamiento. Vamos por aquí, almacenamiento, parte donde dice ATA. Y primero que todo estamos mirando la unidad de estado sólido que está en el puerto M.2. Por eso aquí nos aparece NVMe. Por aquí nos indica la capacidad sin formatear. Bueno, que esto equivale pues a los 2 terabytes. Entonces eso indica que sí nos reconoce la unidad de estado sólido de 2 terabytes en el puerto M.2. Y por acá vamos con la otra unidad de estado sólido ya SATA 3, que es de 2.5 pulgadas y que es de 4 terabytes y es una SSD, unidad de estado sólido. Esa es la parte del almacenamiento. Entonces ahora vamos a mirar la parte de la memoria RAM. Vamos por aquí, placa base, SPD, y primero que todo nos va a indicar la memoria RAM que yo instalé, que es la de 32 GB. La otra no la muestra porque está integrada, pero sí la vamos a mirar en un momento cómo está trabajando esa memoria RAM integrada también. Nos damos cuenta que es una DDR4-3200 y vamos a ver en la parte donde dice chipset, y por aquí nos indica los tipos de memoria RAM compatibles con este equipo, que viene desde la DDR4 1333, todas estas, hasta la DDR4-3200. Sí es compatible totalmente. Y como tenemos la memoria RAM integrada en el equipo y también tenemos una memoria RAM en el slot, eso indica que tenemos dos memorias RAM, por tanto el dual channel está activo. Aquí dice modo activo, dual channel, no importa si las capacidades son distintas. Ahora vamos a mirar la parte de la frecuencia. Entonces, bueno, para mirar esa parte vamos por acá, este equipo DMI, y vamos aquí a la parte donde dice dispositivos de memoria. Le damos aquí y nos muestra primero que todo el canal de 32 GB, la memoria RAM, que es la DDR4-3200 y está trabajando como DDR4-2667. Vamos a mirar por qué será, vamos a ver la otra. Y por acá está, miren que la memoria RAM que tiene integrada es de 4 GB y es una DDR4-2667. Por tanto, la otra que colocamos se baja a esta frecuencia que ya tiene la otra memoria RAM. Aquí me parece como raro porque si la board y el procesador son compatibles con la DDR4-3200, debería tener una integrada de ese mismo tipo. Pero en este caso no lo es así. No sé por qué lo haría el fabricante de esta manera, pero así está trabajando. Entonces, bueno, de todas maneras, esa es la frecuencia la que tiene integrada y a la que está trabajando. Por tanto, la otra de 32 GB es una 3200 y trabaja a lo que la otra memoria integrada está trabajando. Entonces, bueno, esa es la explicación de la memoria RAM en este computador. Bueno, y por último les comento que ya ensayé esta unidad de estado sólido en el puerto M.2. Esta es la tipo SATA y les comento que este equipo sí es compatible con este tipo de unidades de estado sólido, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora vamos con las conclusiones. Primero vamos a hablar sobre el almacenamiento. Como ya se pudieron dar cuenta, este equipo sí posee un puerto M.2 en el cual podemos colocar unidades de estado sólido NVMe o SATA. Recuerden que las SATA son más económicas pero no son tan rápidas, y las NVMe son rápidas, manejan varias velocidades de lectura y escritura, pero son más costosas. De todas maneras, en este equipo se recomienda la instalación de una unidad de estado sólido NVMe, no la SATA, pero ya pues por cuestiones de presupuesto ya se pueden ir por la SATA, que de todas maneras es rápida. Lo que sí, pues si en este caso en este equipo tenemos el coprocesador Intel Core i5,
ahí sí les recomiendo la NVMe, pero si tenemos un Intel Core i3 podríamos optar por la SATA. También, como se pudieron dar cuenta, coloqué 2 TB de almacenamiento. Eso indica que nos puede reconocer desde ese almacenamiento, desde esa capacidad, de ahí hacia abajo. Entonces podemos colocar 1 TB o 500 GB o 250 GB, bueno, hacia abajo lo que podamos conseguir en almacenamiento. También les voy a hablar sobre el almacenamiento de 2.5 pulgadas. Se pudieron dar cuenta que yo instalé una unidad de estado sólido de 4 TB, la cual sí la reconoció completamente. Entonces eso indica que en este puerto podemos colocar desde ese almacenamiento hacia abajo, o sea, 2 TB, 1 TB. Y también les saco de la duda que de igual manera como yo coloqué una unidad de estado sólido, también podemos colocar un disco duro ahí. No hay problema, pero ya saben que los discos duros son más económicos, pero son más delicados, más susceptibles a los golpes, y las unidades de estado sólido son más costosas, pero a la vez son mejores porque no hacen ruido. Si el equipo tiene un movimiento brusco, pues no se daña ese tipo de almacenamiento. También les comento pues que si no tienen el cable de la conexión, ya saben que ahí en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que lo miren, lo chequen. Ya saben que no se puede conseguir la latica, entonces por tanto si no tuviéramos este almacenamiento y conseguimos el cable, pues lo conectamos y pues con la ayuda de una cinta o algo así adhesiva lo podemos ajustar ahí en esa parte donde va el almacenamiento de 2.5 pulgadas. Y por último, en cuestión de la memoria RAM, como ustedes se pudieran dar cuenta, me soportó o sí me reconoció las 32 GB de memoria RAM, por tanto nos puede reconocer de ahí hacia abajo, es decir, 16 GB, 8 GB y en últimas 4 GB. Ahí ya la combinación que ustedes quieran hacer. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que la memoria RAM integrada es una DDR4-2667, por tanto para que no gastemos de más no les recomiendo comprar la que yo instalé, sino comprar ya sea en capacidad 32 GB, 16 GB, 8 o 4, pero que sea en DDR4-2667, porque esas son más económicas que las 3200. De igual manera, ya saben, ahí en la descripción del video les coloco las memorias RAM que son totalmente compatibles con este equipo para que las tengan en cuenta. Y por último, algo que siempre me saben preguntar es que si podemos cambiar el procesador o añadir unas gráficas independientes, y les comento que no es posible para estos tiempos. No se puede cambiar el procesador porque el procesador que tienen estos equipos ya está soldado en la placa base, no se puede retirar, y si se pudiera retirar pues necesitamos una herramienta específica o muy complicada. Bueno, esa parte no nos metamos por ahí, y tampoco no podemos añadir gráficas independientes. Ya el equipo queda con el procesador que lo hayamos adquirido y las gráficas depende del procesador que hayamos adquirido. Entonces bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya servido, que les haya gustado, y me gustaría pues que me cuenten en los comentarios si tienen este equipo, qué tipo de configuración hicieron, si compraron memoria RAM o almacenamiento, qué programas utilizan, cómo han hecho esas combinaciones pues de estos periféricos en su equipo. Recuerden que se pueden suscribir a este canal si les gusta este tipo de contenido, y si les ha gustado pues ya saben que lo pueden indicar. Ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.